María Luján Patellán está buscando título. Ya estamos en comunicación con Adriana Amado Suárez, es doctora en Ciencias Sociales de la Facultad Flaxo, magíster en Comunicación Institucional y licenciada en Letras de la Universidad de Buenos Aires. También estudiosa de la comunicación pública y de los medios, docente, investigadora en la Universidad de La Matanza, profesora invitada en distintos posgrados de toda Latinoamérica, tiene publicados 3 libros de su autoría, editó 7 obras colectivas, es articulista en temas de sociedad en diversos medios de la República Argentina, creó Cátedra con AA.com.ar en 2004 y desde 2011 preside el Centro de Información Ciudadana. Bueno, esto para que tengan una idea, mañana se celebra el Día del Periodista y como analista de medios y doctora en Ciencias Sociales, por supuesto que la doctora nos va a poder decir exactamente cómo ve en estos momentos a los medios. Doctora Amado Suárez, gracias por atendernos. Un gusto hablar con ustedes, un placer. Bueno, me gustaría que me dijera cómo están viendo en estos momentos a los medios de comunicación y al periodismo en términos generales. Son 2 actores que en lo que va del siglo corrieron con velocidades diferentes y hoy lo que nos encontramos es los medios muy fortalecidos, con procesos de concentración que no se pararon, sino que incluso se intensificaron y apareció también un nuevo actor que son los medios públicos o dependientes del Estado, esto en toda Latinoamérica. Paralelo a eso, la profesión periodística se fue debilitando porque es como una profesión que corporativamente parece poderosa, pero está compuesta por individuos muy frágiles, muy precarizados, que esta concentración de los medios los ha dejado librados a formas de contratación bastante particulares, donde la mayoría son cuentapropistas o trabajan en varios medios simultáneamente, con lo cual la defensa de la profesión quedó un poco menoscabada y quizás mucho ha tenido que ver que a veces en la discusión pública se confunden esos 2 actores, ¿no? Y se confunde el actor medio, que generalmente es un empresario y como tal suele tener espaldas, o si no se trata de un medio con algún apoyo, por ejemplo, como decían los medios estatales, y el periodista, que no necesariamente muestra esa asociación directa al medio como a veces la discusión pública quiere hacer ver, ¿no? Claro, ya. Entonces, lo creo. Hoy lo que nos encontramos es que, bueno, el periodista está como en un momento de crisis sumado a que los cambios tecnológicos han hecho que la profesión en sí se haya redefinido. Sí, se redefinió, pero yo creo que se redefinió y lamentablemente, por lo menos a mí no me gusta cómo se ha redefinido. ¿Por qué? Porque veo que la libertad de pensamiento está totalmente diezmada. ¿Por qué? Porque el sometimiento al tema económico, como mencionaba usted, y a los dueños de los medios, la línea editorial del medio hace que el periodista no tenga una libertad. Por otro lado, también tenemos en cuenta de que hay libertad de prensa o libertad de empresa, que tiene que ver exactamente con el que en función de quién ponga más publicidad en los medios va a ser la línea editorial que va a tener ese medio en sí, que después el periodista que trabaje en ese medio va a tener que respetarlas, si no ser independiente y después las consecuencias del ser independiente también pagar, ¿no? No, sí, totalmente. Y le agrego un argumento más. Muchas veces también se confunde libertad de expresión, lo que es la libertad de insulto o la libertad de controversia. Es cierto. Que a veces pone al periodista en una situación de formar parte de polémicas que no tienen información, porque yo creo que en toda esta discusión en donde se reemplazó el concepto de libertad por decir lo que uno tiene ganas de decir, cuando en realidad la discusión informada es la discusión que surge cuando uno sabe qué decir. Porque a veces en las polémicas públicas, cuando no hay información o cuando la información es falaz, como ha pasado en innumerable cantidad de casos, uno
resulta que se pasó la semana discutiendo y resultó ser que lo que discutía o no existía, o las cifras no eran las que uno creía, o las cuestiones no eran como parecía. Entonces me parece que acá nos falta en este circuito, ¿no?, como un actor que es la ciudadanía, que quizás vio durante todos estos años esta disputa intensa que el poder tuvo con el periodismo, y la ciudadanía empezó a mirar con suspicacia esa cuestión. Es decir, si los propios participantes de esa discusión se acusaban recíprocamente de poca confiabilidad, es poco esperable que la ciudadanía pueda confiar en alguno de ellos. Entonces lo que se ve, y esto es interesante, es que ha caído la confiabilidad de todas las instituciones, pero aún así las que mantienen mejor confiabilidad en toda Latinoamérica siguen siendo los medios de comunicación, porque digamos, siguen siendo los portavoces para las protestas no escuchadas. Yo creo que esta semana además hemos tenido una movilización muy interesante en lo que hace a que a veces hay protestas sociales que nada tienen que ver con lo partidario y que son muy urgentes, como la marcha contra la violencia hacia la mujer, y ahí los medios se mostraron como los actores necesarios para dar visibilidad a esa protesta. Los mismos medios que son quienes, en su gran mayoría, con la programación que tienen, denigran a la mujer, la ponen a la mujer en un lugar que realmente no es el lugar debido, y donde se ve de que en las líneas gerenciales, por ejemplo, de noticias, no tienen ninguna mujer que esté siendo la gerente general de noticias, ni la gerente general del medio, ni la directora de noticias, y que los noticieros no están conducidos solamente por mujeres, no hay eso, siempre hay un hombre, y donde jamás hay un programa político que esté en manos de una mujer en la conducción. Son los mismos medios que convocaron, que convocaron junto con los partidos políticos que nada hacen hacia la violencia de género. Totalmente, pero ahí es donde digo que quizás la ciudadanía está siendo el actor que puede generar un cambio importante, porque yo creo que esos mismos medios que tienen esas prácticas que usted señala, hoy van a tener una precaución mayor, porque han recibido la noticia de que hay un colectivo inmenso que no está de acuerdo con eso. Antes nunca se había expresado de manera tan contundente. Entonces, a veces también el periodismo necesita un apoyo así más concreto de la sociedad, porque si no es como que les dejamos la inmensa tarea de construir la información que necesitamos para tomar las decisiones sobre las cuestiones públicas, y a veces como sociedad no le damos todo el apoyo que merece la profesión. Es decir, los ponemos bajo sospecha, desconfiamos, no compramos los medios que verdaderamente valen la pena, sino que nosotros también consumimos entretenimiento. Es decir, que no está mal, ojo, porque no está mal, no es que el periodismo diga, ay, no, está mal consumir entretenimiento. Hay muchos tipos de entretenimientos. Totalmente. Digo, ahí también hay que terminar con el falso dilema de que el entretenimiento tiene que ser de baja calidad y lo que es de buena calidad tiene que ser algo aburrido e inaccesible. Tal cual. Tiene que haber entretenimiento accesible a un montón de gente, para lo cual la televisión es el medio informativo primordial. Digo, nosotros estamos en sociedades donde ha bajado el nivel de lectura, las competencias de lectoescritura. Entonces también tenemos que resignificar y empezar a pensar que eso también es otro de los desafíos del periodismo, no solamente las herramientas tecnológicas, sino también encontrar lenguajes que sean accesibles. Y hay otro desafío también adicional, que tiene que ver con que a veces el periodismo se enfrasca en la discusión de palacio, ¿no? Entonces, les parece, este año lo estamos viendo, que ya llevamos meses y meses y meses hablando de una campaña que incluso por la ley ni siquiera empezó. No, no debiera. No debiera haber empezado la campaña presidencial. Entonces, eso también aburre y aleja a la ciudadanía del periodismo. Totalmente. Bueno, pero esto también tiene que ver con los periodistas que se creen influyentes y que están totalmente convencidos que la estrella no es la noticia, sino que la estrella son ellos. Entonces, si yo descubro que va a haber una fórmula, empiezo o me parece o opero para que haya determinada fórmula, ya sea gobernador, presidencial y demás, como me creo
creo que yo soy la influyente como periodista, voy y tiro eso y en definitiva lo importante que era la noticia se desvirtúa y después la credibilidad también va a caer, porque ¿quién va a creer en mí si yo lo que estoy haciendo es operando? Totalmente, y de hecho yo creo que de nuevo, si uno pone en blanco y negro el verdadero ascendente, porque obviamente el operador va a tratar de vender que su intervención es indispensable, pero lo cierto que estamos hablando de incluso personajes que a veces ni siquiera tienen mucha audiencia y que tienen ascendente quizás en los círculos del poder, pero nuevamente hay una inmensa... En Latinoamérica solamente 1 de cada 10 personas lee el diario todos los días. Las cifras son además parecidas en todos los países, es decir, la información digamos tradicional, la que nosotros creíamos, la de la prensa gráfica, esa que fue el paradigma en el siglo XX, ya no tiene la influencia que tenía. Claro, Adriana, ¿qué tal? Buenas tardes, Luis Caturini te saluda y has entrado a un tema que justamente tiene que ver con parte de lo que es esta caída de la credibilidad de la prensa y es la crisis de los medios escritos. Sí. ¿Qué papel empiezan a ocupar las nuevas tecnologías o inclusive las redes sociales en el rol del periodismo? Porque convengamos que las nuevas generaciones se informan más a través de los muros de Twitter o de Facebook que a través de un diario o mismo de un programa de televisión. Los jóvenes no miran noticieros. No, pero también lo que se comparte en las redes es provisto por los noticieros o por los diarios. Es decir, lo que se ha redefinido es el circuito informativo. Es decir, el lector ya no va directamente a la cabecera del diario a buscar todas las noticias, sino que justamente en sus redes sociales empieza a leer noticias de distintos medios. O sea, como que se fragmenta la lógica de la información. Y un dato que es muy interesante es que en los últimos 15 años la prensa gráfica ha caído un 30% como fuente de información y ha aumentado no las redes sociales, que la penetración de las redes sociales o de internet en Latinoamérica sigue siendo baja, sino lo que se informa es que uno toma cuenta del conocido. Es decir, el conocido, el amigo, el compañero de trabajo se ha convertido hoy en la principal fuente de información política, muchas veces a través de las redes, con lo cual lo que ha cambiado es el valor, digamos, la autoridad que uno consideraba. Esta vieja frase que se dice, bueno, no, porque lo dijo la radio, porque lo dijo los diarios, ya hace mucho que ya no cuenta por la mayoría de la ciudadanía. Ahora sí me dijo, me contó y siempre suele tener que ver con que uno está esperando que el conocido o aquella que es autoridad, que es un poco la lógica de las redes sociales, uno termina siguiendo en el Twitter, en el Facebook, la gente que le parece confiable. Entonces, lo que hoy se ha desarticulado es ese paradigma en donde el diario, el canal de televisión, el periodista estrella era el referente. Eso ya no funciona más y hace bastante como líderes de opinión. El desafío, que eso también tiene que ver con políticas públicas, en toda Latinoamérica, pero nosotros lo vimos muy, muy de cerca en la Argentina, los gobiernos han invertido fortunas en el viejo sistema de medios, ha invertido en televisión, han invertido en radio, se ha discutido la asignación de licencias, esos son medios que siempre son como asimétricos, porque sale de un emisor con referencia hacia lo masivo. En cambio, las tecnologías que permiten este diálogo, esta comunicación punto a punto, que es tan valorada como fuente de información, son las que siguen siendo inaccesibles, siguen siendo de mala calidad. Todos sabemos lo caro y malo que es hablar por móvil. Con lo cual, eso también está en proceso, porque en la medida... Y uno podría hasta pensar que es una política pública deliberada, porque también es cierto que cuando la gente se empieza a poner más en contacto entre sí, pasa lo que pasó el miércoles, es decir, hay gente que empieza a convocarse y empieza a darse cuenta que su problema no es un problema de la soledad, sino que hay un montón de gente que está compartiendo la misma inquietud y eso
es como muy poderoso. Uh-huh. Bueno, nosotros hicimos un listado de los tipos de periodismos que hay, lo hizo acá Gustavo Rearte, ¿no? Y donde dice, bueno, están los periodistas que ejercen el periodismo, los periodistas que le dicen al Papa que no reciba a Cristina, dan consejos, los periodistas con plumas, los periodistas que se creen influyentes, que hablábamos recién, por otro lado, los periodistas que hacen periodismo de periodistas, los periodistas que descalifican a otros periodistas en lugar de buscar la información que lleven soluciones, los periodistas que se creen muy importantes y más importantes que las noticias, y los periodistas extorsionadores, que parece que es un nuevo rubro que está teniendo el periodismo, y los periodistas en guerra de egos que se creen que todo lo que dicen los demás es una porquería, ¿no? Le agrego dos más. A ver, uno sería el periodismo jefe de prensa, aquel que es vocero de una industria, de un espectáculo, de un político, y como que siempre presenta la primicia, pero en realidad lo que está haciendo es un anuncio, a veces pago. Y el otro es el periodista patriótico, que es un periodismo que, bueno, acá se llamó militante, pero técnicamente desde los estudios de la sociología del periodismo se conoce como periodismo patriótico, y es aquel que reporta en nombre de grandes causas políticas, que a veces también están bastante alejadas de la ciudadanía, porque a veces suelen ser causas del que está en el poder, que en realidad debería ser el auditado, no el promocionado. Claro, ya lo creo. Bueno, desde ya le agradezco muchísimo a Adriana Amado Suárez que haya estado con nosotros y nos haya brindado, bueno, esta clase de periodismo en definitiva. Bueno, muchas gracias, un placer, y que bueno, mañana tengan un buen día y que sepan que reconocemos, la sociedad necesita la tarea de ustedes más que nunca, aún cuando haya necesidad de hacer algunos ajustes. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Era la doctora Adriana Amado Suárez, es doctora en Ciencias Sociales de Flaxo, y también, bueno, docente en la Universidad de La Matanza, investigadora. María Luján Batallán está buscando títulos.